Habían pasado 5 años desde la última vez que Claudia sintió que su vida tenía dirección. El día en que recibió la llamada que anunciaba el accidente de Andrés, su mundo se quebró en 1000 pedazos. Su esposo, su compañero, el padre de su hijo, se había ido de forma repentina, brutal, dejándola sola con un niño de apenas 5 años, y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, papeleo, lágrimas y silencios. Claudia se mantuvo en pie por Gabriel. Cada noche lloraba en silencio, ahogando el llanto en la almohada, asegurándose de que su hijo no la viera derrumbarse. Había sido difícil, mucho, pero con el tiempo, encontró fuerza en su maternidad, en los abrazos de su pequeño, en los dibujos que él hacía de una familia que todavía incluía a su papá, aunque ya no estuviera. Ahora, 5 años después, sintió que por fin podía regalarse algo distinto. Una pausa. Un lugar donde ni ella ni Gabriel tuvieran que cargar con los recuerdos de cada rincón de su casa. Así fue como eligió Santa Marina, un pueblo costero del Caribe, lleno de casas coloridas, gente amable y un mar que parecía sacado de un sueño. Desde el momento en que llegaron, Gabriel se mostró emocionado. Corría por la playa, recogía conchas, jugaba con otros niños. Claudia lo miraba desde la sombra de una palmera, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia. Por él, todo se repetía. Y esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, decidió que caminarían juntos por la orilla, solo ellos dos. La brisa salada revolvía el cabello castaño de Claudia, y Gabriel no dejaba de hablar sobre lo bien que le caía el mar. Caminaban descalzos, dejando huellas en la arena húmeda, mientras el cielo se pintaba de tonos dorados, rosados y morados. Por un instante, ella creyó que el dolor se había disuelto, que estaba dejando atrás el luto para abrir paso a una nueva etapa. Pero entonces sucedió. Gabriel, que venía saltando entre las olas pequeñas, se detuvo en seco. Su cuerpo tembló ligeramente, y sus ojos se clavaron hacia un punto fijo en la distancia. «Mamá», susurró, como si el aire no le alcanzara. «Mamá, ahí está papá, y está con una mujer». Claudia sintió una punzada en el pecho. Se giró de inmediato hacia donde Gabriel miraba, incrédula, con el alma temblando. A unos 30 metros, caminando sobre la arena mojada, un hombre alto, de espalda ancha y postura conocida, avanzaba de la mano con una mujer joven, de cabello largo y vestido claro. La luz del atardecer los cubría como un velo dorado. No podía ver con claridad sus rostros, pero había algo en la manera de andar del hombre, en el modo en que giraba la cabeza al reírse, que la golpeó como una ola helada. Esa era exactamente la forma en que Andrés solía caminar. «No, no puede ser», murmuró, negando con la cabeza, pero sin moverse del sitio. Gabriel se aferró a su brazo, asustado, como si temiera que también ella desapareciera. Claudia sintió que sus piernas se volvían de plomo. No era solo el parecido. Era algo más. Era como si su cuerpo reconociera una presencia que había llorado cada noche. Y entonces, el hombre se giró un poco, lo suficiente como para mostrar parte de su rostro. No completamente, pero lo justo para que Claudia viera el perfil, y su corazón diera un salto feroz. Esa mandíbula, ese gesto, ese modo de mirar. «Dios mío», susurró. El sonido de las olas volvió, pero esta vez como un rugido. El atardecer hermoso se convirtió en una escena surreal, casi insoportable. Gabriel, aún pálido, miró a su madre en busca de respuestas. Ella no sabía qué decirle. Estaba volviéndose loca. Era un truco de su mente. Un sueño. ¿O era posible que Andrés no estuviera muerto? Esa noche, Claudia permaneció sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada fija en la oscuridad. Había cerrado las cortinas, apagado la luz y dejado que Gabriel se durmiera abrazado a su osito de peluche, el mismo que conservaba desde los días más duros tras la muerte de su padre. Pero ella no podía dormir. Su mente no dejaba de repetir, como un eco ensordecedor, la imagen de aquel hombre caminando por la playa, con la misma silueta, el mismo andar, la misma risa de Andrés. «¿Estoy volviéndome loca?», se preguntó. «¿O los muertos pueden caminar entre los vivos?».
Tomó su celular y buscó una foto vieja. Una de las últimas que habían tomado juntos. Andrés tenía una camisa clara, el brazo alrededor de ella y Gabriel en medio, sonriendo con los dientes aún separados. Lo miró fijamente, intentando convencerse de que todo había sido un error, una coincidencia macabra. Pero su corazón no aceptaba esa explicación. Había algo visceral, algo más allá de lo lógico. Su cuerpo había reconocido esa presencia, y eso era lo que más la asustaba. Se levantó y caminó hacia el balcón del pequeño hotel. Desde allí se veía la playa, ya desierta, iluminada por una luna redonda que flotaba sobre el mar. El viento fresco golpeó su rostro, y por un instante, se permitió llorar. No con la desesperación de una viuda, sino con la rabia de quien siente que ha vivido una mentira. Al día siguiente, se despertó temprano. Gabriel aún dormía, su cuerpo pequeño enredado en las sábanas blancas. Claudia lo contempló por unos minutos. Su hijo era lo único que le importaba. Si lo que habían visto la noche anterior era real, necesitaba protegerlo, entender lo que estaba ocurriendo antes de que su mundo se volviera a romper. Desayunaron rápido y salieron a caminar por el malecón. Ella intentó mostrarse tranquila, pero no podía evitar mirar a todos lados, buscando esa figura familiar entre los turistas y los locales. Gabriel, más callado que de costumbre, caminaba a su lado sujetándola de la mano con fuerza. «Mamá», dijo de repente, sin mirarla. «¿Y si hiciera papá?» Claudia se detuvo. Se agachó para estar a su altura y lo miró fijamente a los ojos. «Si era tu papá, entonces tenemos que descubrir por qué está aquí, por qué no volvió con nosotros. Pero si no lo era, también debemos saberlo. No podemos quedarnos con la duda, hijo. No después de todo lo que hemos pasado». Él asintió, con el rostro pálido pero sereno. Claudia le acarició el cabello y lo abrazó. Sentía un nudo en la garganta. El tipo de dolor que mezcla miedo, incertidumbre y traición. Siguieron caminando hasta llegar al centro del pueblo, una zona con pequeñas tiendas de artesanías, cafeterías frente al mar y músicos tocando boleros en la esquina. Entonces lo vio. Sentado en una mesa al aire libre, con una taza de café entre las manos, con una camisa azul arremangada, con ese gesto que conocía tan bien, el de cuando Andrés se relajaba y dejaba caer la cabeza hacia atrás al reír. La sangre se le congeló. Claudia se escondió detrás de un puesto de collares tejidos. Le indicó a Gabriel que no se moviera. Desde allí, a solo unos metros, podía verlo con claridad. El perfil, la mandíbula firme, el lunar bajo la oreja izquierda, todo coincidía. Era él. No había error. La mujer que lo acompañaba era más joven, de unos 25 años. Tenía el cabello castaño y los ojos grandes. Reía con él, como si compartieran una vida de secretos. Claudia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su esposo estaba vivo. No solo eso, parecía haber rehecho su vida. Sin ella. Sin su hijo. Una ráfaga de recuerdos la golpeó, el velorio, el ataúd cerrado, las palabras del médico asegurando que el cuerpo había quedado irreconocible tras el choque. Todo cobraba un nuevo sentido. ¿Y si nunca hubo cuerpo? ¿Y si todo fue parte de un plan? El hombre Andrés, o quien fuera, se levantó de la mesa. La mujer lo tomó del brazo y ambos caminaron hacia el interior del café. Claudia volvió a respirar, como si hasta entonces hubiese estado conteniendo el aire. Gabriel la miró con ojos asustados. «Es él, mamá». Ella asintió lentamente. «Sí, es tu papá». Pero no dijo nada más. No podía. Las preguntas se amontonaban en su cabeza, chocando unas contra otras. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Qué clase de hombre haría eso? ¿Y quién era esa mujer? Claudia supo, en ese instante, que ya no podía escapar. Estaba frente a un abismo. Y tenía que mirar dentro de él. Claudia no sabía cómo llegó de nuevo a la posada. Caminó como en trance, con la mirada perdida y la mente en un remolino incontrolable. Gabriel no dejó de mirarla durante el camino, aunque no dijo una palabra. Ella tampoco lo hizo. Sentía que si abría la boca,
se rompería por dentro, como si el simple hecho de decir, es él, en voz alta hiciera que todo se viniera abajo de forma irreversible. Al entrar a la habitación, cerró la puerta con firmeza. Se sentó en el borde de la cama, se quitó los zapatos con torpeza y cubrió su rostro con ambas manos. Sentía una mezcla de rabia, dolor, confusión y miedo. ¿Qué clase de hombre desaparece de la vida de su esposa e hijo fingiendo estar muerto? ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Gabriel, que había permanecido en silencio, se sentó a su lado. Mamá, él nos dejó. Claudia se giró hacia él. El rostro del niño era una mezcla de tristeza y desconcierto. No lo sé, hijo. Aún no lo sé. Pero voy a averiguarlo. Te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Gabriel, esperó a que se durmiera completamente. Entonces tomó su bolso y salió sola. El pueblo era tranquilo, pero su corazón latía como si caminara por una zona de guerra. No sabía lo que iba a hacer, ni siquiera si tendría el valor de acercarse a él, de preguntarle, de mirarlo a los ojos. Regresó al café donde lo había visto. Ya estaba cerrado, pero justo enfrente había un pequeño restaurante-bar con terraza. Se sentó en una mesa apartada, desde donde podía ver bien el entorno, con la esperanza de que él regresara. Pasaron los minutos, casi una hora. Claudia ya estaba a punto de rendirse, cuando lo vio. Caminaba por la acera del frente, con la misma mujer joven del día anterior. Ella reía y lo tomaba del brazo. Parecían una pareja enamorada, cómoda, feliz. El corazón de Claudia se encogió. Lo siguió con la mirada hasta que entraron en un hotel. Ella se levantó lentamente, cruzó la calle y se acercó a la recepción del lugar. El recepcionista, un joven delgado con gafas redondas, la recibió con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla? Claudia fingió una expresión casual. Hola, disculpa, vine a buscar a un amigo que se está hospedando aquí, pero no recuerdo bien cómo lo registraron. Creo que es con nombre de Rafael. ¿Rafael Méndez? Puede ser. ¿Podrías confirmarme si está alojado? El joven dudó por un segundo, pero luego miró rápidamente la pantalla del computador. Sí, el señor Méndez está aquí desde hace 3 días. Habitación 204. El nombre fue como un puñetazo en el estómago. Rafael Méndez. No Andrés Herrera. Se había cambiado el nombre. Había creado una nueva identidad. ¿Sabes si va a quedarse mucho tiempo?, preguntó, intentando sonar tranquila. Según la reserva, aún tiene 3 noches más. Claudia agradeció con una sonrisa tensa y se alejó. Caminó sin rumbo, con el nombre aún repitiéndose en su cabeza. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Por qué se hacía llamar Rafael? ¿Qué significaba todo eso? Esa noche, al regresar a la posada, encontró a Gabriel despierto, con los ojos abiertos mirando el techo. ¿Fuiste a buscarlo?, preguntó con voz baja. Claudia se sentó junto a él y le acarició la cabeza. Sí. Se está quedando en un hotel cerca de aquí. Y está usando otro nombre. ¿Por qué haría eso? Ella no respondió de inmediato. Porque no tenía una respuesta clara. Solo teorías. Ideas que se arremolinaban como sombras, otra vida, deudas, miedo, traición. No lo sé, pero lo voy a descubrir. Gabriela asintió, abrazándola. Claudia cerró los ojos. Sintió que algo profundo acababa de cambiar dentro de ella. Ya no estaba dispuesta a huir de la verdad. Ahora iba a perseguirla, aunque la destrozara. Porque nadie vuelve de entre los muertos, sin llevar consigo un secreto oscuro. El día amaneció nublado, como si el cielo reflejara el peso que Claudia sentía sobre los hombros. El mar golpeaba la orilla con más fuerza que los días anteriores, y el viento arrastraba una humedad densa, casi opresiva. Claudia se sentó en la mesa del desayuno sin probar bocado. Gabriel comía en silencio, observándola de reojo. Ella le sonrió, aunque esa sonrisa se sintiera como una máscara débil, al borde de romperse. Tenía una decisión tomada, no podía quedarse cruzada de brazos. Si ese hombre era verdaderamente Andrés su Andrés, necesitaba enfrentarlo.
Necesitaba saber por qué había desaparecido. ¿Por qué la había dejado con un niño pequeño y una tumba falsa? ¿Por qué los había hecho vivir años en una mentira? Gabriel la tomó de la mano cuando terminaron de desayunar. «Hoy vas a hablar con él». Claudia dudó. Luego asintió. «Sí. Es lo que debo hacer». El plan era sencillo, al menos en papel. Iría hasta el hotel donde lo había visto entrar, esperaría en el vestíbulo o afuera hasta que saliera, y entonces lo confrontaría. Solo lo quería mirar a los ojos. Escuchar su voz. Confirmar, de una vez por todas, si era él o si el destino le estaba jugando la broma más cruel de su vida. Dejó a Gabriel con una mujer de la posada que ofrecía servicios de niñera. Le explicó que era solo por un par de horas, que iría a hacer unas compras. El niño asintió con la madurez silenciosa que tanto le impresionaba, y le dio un abrazo fuerte antes de dejarla ir. Cuando llegó al hotel, su corazón latía con violencia. Se sentó en una banca frente a la entrada, y esperó. Los minutos se convirtieron en una hora. Los turistas entraban y salían, y cada vez que se abría la puerta, Claudia se incorporaba ligeramente, con la respiración contenida. Y entonces lo vio. El hombre salió caminando tranquilamente, vestido con una camiseta gris y jeans. Iba solo. Claudia se puso de pie como si algo la empujara desde dentro. Cruzó la calle sin pensarlo, hasta que estuvieron frente a frente. Él la miró. Y algo cambió en su expresión. Una sacudida leve, casi imperceptible, pero que no pasó desapercibida para ella. Como si la reconociera. «Andrés», dijo Claudia con voz firme, aunque sentía las piernas a punto de fallarle. «¿Eres tú?». El hombre se quedó en silencio, sorprendido. Luego miró a los lados, incómodo, como si no supiera qué hacer. Finalmente, habló. «Lo siento, señora. Creo que me confunde con alguien más». Claudia dio un paso más cerca. «No me confundí. Te vi. Te vi reír, caminar, gesticular. Eres tú. El mismo lunar. La misma forma de hablar. Eres Andrés». Él bajó la mirada. Su silencio era una confesión. «¿Por qué?», susurró Claudia, ahora con la voz quebrada. «¿Por qué nos hiciste esto?». «No puedo hablar aquí», murmuró él, aún sin mirarla a los ojos. «No ahora. No es el lugar. No es el lugar», espetó ella, con un nudo en la garganta. «Después de 5 años fingiendo estar muerto, ahora me dices que no es el lugar». Él levantó la cabeza entonces, y por fin sus miradas se encontraron. Ahí estaba. El hombre que ya había amado. Más delgado, con los ojos más cansados, pero igual. Exactamente igual. «Claudia, por favor», dijo con voz baja. «Te ruego que me des solo un poco de tiempo. Esta tarde. En el mirador. A las 5. Prometo decirte todo». Ella quiso gritar, llorar, zarandearlo. Pero algo en su mirada la detuvo. Dolor. Un dolor real. No era frialdad lo que veía en él. Era algo más, culpa, tal vez. Y eso la confundía aún más. Asintió, sin decir una palabra más, y se alejó con paso rápido. Sentía que si se quedaba un segundo más, el peso de todas las emociones la derrumbaría en medio de la calle. Regresó a la posada, y cuando Gabriel la vio entrar, corrió hacia ella. «¿Lo viste?». Claudia lo abrazó con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Sí, lo vi, y esta tarde, va a contarme todo». Ese día fue eterno. Las horas pasaron como si el reloj se negara a avanzar. Claudia no tocó comida. Se sentó junto a Gabriel, lo abrazó, y se quedó en silencio, recordando cada momento con Andrés, cada caricia, cada promesa, cada mentira. Y entonces supo que esa tarde no solo se iba a encontrar con un hombre del pasado. Iba a enfrentarse con la verdad. Y la verdad, muchas veces, duele más que la muerte. El sol comenzaba a caer cuando Claudia llegó al mirador. Desde allí se veía toda la costa, el mar infinito,
las barcas moviéndose suavemente en el agua, los techos de teja naranja del pueblo, y más allá, el cielo comenzando a encenderse con tonos anaranjados. Era un lugar hermoso, irónicamente hermoso, para lo que iba a suceder allí. Llegó 10 minutos antes. Quería estar lista. Aunque no sabía para qué. Sentía que el cuerpo no le pertenecía. Le temblaban las manos. Tenía el estómago encogido y el corazón latiéndole como un tambor furioso. Apoyó los brazos en la baranda del mirador, intentando regular su respiración, y se obligó a recordar. Ella había enterrado a su esposo. Había recibido el acta de defunción. Había llorado frente a una lápida con su nombre. Entonces, ¿quién era el hombre que estaba a punto de enfrentar? A las 5 en punto, lo vio llegar. Venía solo. Sin apuros. Vestía una camisa clara y jeans. En el rostro llevaba una expresión que no había visto en años. No era arrogancia. No era frialdad. Era peso. Carga. Como si su pasado lo estuviera arrastrando también. Se detuvo a unos pasos de ella. Gracias por venir, dijo en voz baja. Claudia no respondió. Lo miró con una mezcla de dolor y furia. Háblame. No quiero vueltas. Solo quiero saber qué hiciste, y por qué. Él bajó la mirada, respiró hondo y apoyó las manos en la baranda. Su voz salió quebrada, como si costara más de lo que esperaba. No sé ni por dónde empezar. Por el principio, dijo Claudia con dureza. Por el accidente. ¿Moriste o no? Él la miró. No. El accidente fue real, pero yo no iba en ese auto. Claudia frunció el ceño, confundida. ¿Cómo? Había testigos, había un cuerpo. El auto era mío, explicó. Lo tomaron sin permiso. Un amigo. Esa noche, me iba a ir. Estaba decidido a desaparecer. Estaba metido en cosas que no podía manejar. Deudas. Amenazas. Gente peligrosa, Claudia. Ella lo miraba, sin parpadear. Y la solución era fingir tu muerte. No era un plan. Fue una coincidencia cruel. El auto se estrelló. El cuerpo, lo dejaron irreconocible. La policía asumió que era yo. Y yo, aproveché eso. ¿Aprovechaste?, repitió ella, incrédula. Sí, admitió, avergonzado. Vi una salida. Un escape. Pensé que si desaparecía, si todos me creían muerto, esa gente me dejaría en paz. Podría empezar de cero. Claudia no supo si reír o gritar. ¿Y nosotros? ¿Tu hijo? ¿Yo? Creí que era lo mejor, dijo él, con la voz temblando. Pensé que tú y Gabriel estarían mejor sin mí. Que podrían rehacer su vida sin estar en peligro. No sabía que ibas a sufrir tanto. No imaginé que te estaba condenando a un duelo falso, a una mentira interminable. Me quitaste 5 años de vida, Andrés. 5 años de dolor, de preguntas, de criar sola a tu hijo mientras tú te escondías detrás de un hombre falso. No sabes lo que me costó no volver, susurró. Cada día pensaba en ti, en él. Pero si regresaba, todo el peligro volvía también. Creí que desaparecer era protegerlos. Claudia sintió que le faltaba el aire. Se llevó las manos al rostro. ¿Y la mujer con la que estás? Él hizo una pausa larga antes de responder. Se llama Laura. Me ayudó cuando toqué fondo. Me dio trabajo, refugio. Con el tiempo, se volvió mi pareja. Claudia lo miró como si acabara de escuchar su sentencia. Entonces no solo me dejaste, Andrés. Me borraste. Me reemplazaste. Fingiste estar muerto, huiste, armaste otra vida, y ahora caminas por aquí como si nada. No es así, intentó replicar él. No sabes cuántas veces estuve a punto de buscarte, de contarte todo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque soy un cobarde, admitió con lágrimas en los ojos. Porque me dio miedo que me odiaras. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de enfrentar todo lo que dejé atrás.
Claudia no dijo nada. Las palabras eran cuchillos que le rasgaban por dentro. No sabía si estaba más enojada por lo que él había hecho o por lo que ella seguía sintiendo. El silencio se hizo largo. ¿Dónde está Gabriel?, preguntó él finalmente. En la posada. Con una señora que lo cuida. No sabe que estás aquí, todavía. Andrés asintió con los ojos llenos de lágrimas. Puedo verlo. Claudia lo miró largo rato. Luego negó con la cabeza. Aún no. Él no merece una segunda herida. Primero, vas a tener que demostrar que eres digno siquiera de estar cerca. Andrés asintió, bajando la mirada. Claudia se alejó del mirador con paso firme, pero por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Había conseguido respuestas. Pero ahora, tenía más preguntas que nunca. Claudia no durmió esa noche. Su mente no dejaba de girar alrededor de cada palabra que Andrés había dicho en el mirador. Deudas, amenazas, mentiras, una nueva identidad. Y lo peor, había formado otra vida, con otra mujer. Eso dolía más que su falsa muerte. Lo había reemplazado todo, incluso a Gabriel. A las 6 de la mañana, aún sin haber pegado los ojos, se levantó. Gabriel seguía dormido, y ella se acercó a mirarlo. Su rostro estaba tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba en el mundo adulto. Era demasiado joven para entender lo que estaba ocurriendo. Claudia no sabía si estaba haciendo lo correcto ocultándole aún la verdad, pero tenía claro que no lo enfrentaría a su padre hasta estar segura de que Andrés no venía solo a agitar el pasado, sino dispuesto a reparar, al menos un poco, el daño hecho. Poco después del desayuno, Claudia recibió un sobre en la recepción de la posada. No tenía remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada con una carta escrita a mano. Claudia, no esperes que una carta arregle lo que hice, pero hay cosas que no supe decirte ayer. Cuando me fui, no era solo por miedo a lo que me perseguía. Me había convertido en alguien que ya no reconocía. Mentí, perdí dinero, me endeudé con personas peligrosas, y me avergoncé tanto, que creí que si moría sería mejor para ustedes. Pero vivir con esa decisión me destruyó lentamente. Intenté rehacerme. Laura fue un refugio, pero nunca ocupó tu lugar ni el de Gabriel. Nunca dejé de amarlos. Vine a este pueblo porque sabía que tú venías. Supe por alguien en común, una antigua amiga tuya que aún vive en la ciudad. No quise arruinar tus días. Solo quería verte, aunque fuera de lejos. Pero cuando Gabriel me miró, comprendí que no podía seguir huyendo. Si me permites, quiero reparar lo que pueda. Entiendo que nunca vuelvas a confiar en mí, pero si tan solo me dejas ver a mi hijo, aunque sea una vez, yo sabré que aún queda algo de redención para mí. Andrés, o como ahora me llaman, Rafael. Claudia sintió un nudo en la garganta. Guardó la carta sin decir nada. Esa tarde, mientras Gabriel jugaba con otros niños en la playa, ella lo llamó. Él corrió hacia ella, empapado, con los pies llenos de arena. Hijo, ¿puedes venir conmigo un momento? Quiero que hablemos de algo importante. Gabriel la miró con curiosidad. Es sobre papá. Ella lo tomó de la mano. Lo miró fijamente. Sí. Es sobre él. Y juntos, empezaron a caminar por la orilla del mar, hacia el lugar donde las verdades comenzaban a salir del silencio. Claudia y Gabriel caminaron por la orilla del mar, con las olas acariciando sus pies y el sol comenzando a esconderse detrás del horizonte. Ella sostenía la mano de su hijo con firmeza, no porque tuviera miedo de perderlo, sino porque en ese momento él era su única certeza en un mundo que había sido puesto de cabeza. Había llegado la hora. Lo encontraron en el mismo mirador, de pie, mirando al mar. Llevaba una camisa blanca y parecía más viejo que hacía unos días. Cuando vio a Gabriel, su expresión cambió por completo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y sus labios temblaron como si cada palabra que quería decir llevara años atorada en su garganta. Gabriel se detuvo unos pasos antes de llegar hasta él. Papá. Andrés cayó de rodillas. Sí, hijo. Soy yo, soy tu papá.
Gabriel lo miró fijamente. No corrió hacia él. No lo abrazó. Solo lo observó, con esa profundidad que solo los niños heridos pueden tener. ¿Por qué te fuiste? Andrés bajó la cabeza. No quiso repetir excusas. Solo alzó la mirada y respondió con la verdad desnuda. Porque tuve miedo. Porque no supe ser fuerte. Porque creí que huir te protegería, pero me equivoqué. Lo lamento tanto, Gabriel. El niño dio un paso más. Yo pensaba que me habías olvidado. Andrés lo miró con lágrimas corriéndole por las mejillas. Nunca. Ni un solo día. Claudia, a unos metros, respiró hondo. Observaba la escena sin intervenir, con el corazón dividido. Durante años, soñó con un reencuentro así, aunque en sus sueños él llegaba arrepentido y limpio de errores, no roto y cargado de verdades dolorosas. Pero la vida rara vez cumple los sueños como los imaginamos. Gabriel se acercó a su padre, lentamente, y extendió los brazos. Andrés lo abrazó como si estuviera tocando un milagro. Lloraron los dos. Y Claudia también. Esa noche, los tres se sentaron frente al mar, como si el océano fuera testigo de todo lo no dicho. Andrés les contó más detalles de su desaparición, de las amenazas, de los años en la sombra. No intentó justificarlo. Solo pidió perdón. No sé si merezco una segunda oportunidad, dijo. Pero si me la das, Claudia, si me dejas, quiero volver a ser parte de la vida de Gabriel. Aunque sea de a poco. Aunque solo sea como un amigo. Pero cerca. Claudia lo miró largo rato. Ya no sentía odio. Solo un cansancio profundo, y una compasión que no esperaba encontrar. No puedo prometerte nada hoy, dijo. Pero tampoco te voy a cerrar la puerta. Andrés asintió. No pidió más. Al día siguiente, Claudia y Gabriel regresaron a casa. Se despidieron en la estación de buses. Andrés les prometió escribir, llamar, viajar cuando pudieran. Esta vez, con verdad. Cuando el bus arrancó, Gabriel apoyó la cabeza en el hombro de su madre. ¿Tú crees que pueda cambiar? Claudia lo abrazó. No lo sé, pero sí sé que tú y yo ya no estamos solos. Y por primera vez en 5 años, el silencio que los rodeaba ya no dolía. Era un silencio nuevo. Un silencio de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaste el viaje de estos personajes, te invitamos a suscribirte a este nuestro canal Pasiones Reales, y descubrir todas las historias que tenemos para ti, llenas de emociones, giros inesperados y momentos que tocan el corazón. Tu próxima historia favorita podría estar a un clic de distancia.